Josep Fontana es uno de los historiadores más prestigiosos de nuestro país. Maestro de historiadores, hoy ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo descubrió que su vocación era la historia? Bueno, yo me puse a estudiar, evidentemente, con la historia que me enseñaban en el bachillerato jamás hubiera decidido eso. Pero entré en la universidad, encontré algunos maestros excepcionales que me hicieron ver que las cosas eran diferentes y efectivamente acabé descubriendo que aquello era algo para lo que merecía la pena esforzarse y trabajar, aunque en aquellos momentos era un lujo. Las perspectivas de ganarme la vida con este oficio eran totalmente utópicas, pero descubrí que eso me importaba y así ha sido hasta ahora. ¿Quiénes fueron esos maestros? El primero de mis maestros era un hombre que enseñaba fuera de la universidad, en un curso prácticamente clandestino, en su casa, que era Ferran Soldevila. Ese me enseñó a leer una crónica o a leer un documento y a encontrar los seres humanos que había detrás. Después ya, hacia el fin de la carrera, encontré a Vicens, que era una fuerza de la naturaleza y que tenía una concepción de la historia que ligaba bastante con aquello que yo me proponía. Cuando yo iba a hacer la tesis doctoral, me propuse una tesis doctoral, Vicens creyó que él no era la persona adecuada para llevarla y él mismo me dijo que me pusiera en contacto con Vilar, que fue el tercero de mis maestros. Seguramente hay más, es decir, yo podría decir también que aunque lo haya encontrado, que lo encontrase más tarde, una persona como Ramón Carande fue también para mí un maestro. Fue profesor, vicerrector, decano. ¿Cuál ha sido su trayectoria en la docencia? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, yo empecé en la universidad en vida de Vicens. Vicens murió y los que éramos sus discípulos quedamos en una situación difícil. A muchos nos expulsaron por haber enviado un telegrama al ministro protestando por la conducta del rector. Volví a entrar en la universidad cuando se fundó la Universidad Autónoma de Barcelona y realmente tuve, bueno, la carrera, de hecho, empezó como catedrático en Valencia. No estuve mucho tiempo porque la muerte de mi padre y la salud de mi madre me obligaban a volver. Entonces empalmé en la Autónoma fui decano de letras, vicerrector, etcétera, etcétera, todo lo que tenía que hacer, hasta que en un momento determinado me pidieron para entrar a formar parte en un nuevo proyecto de universidad, que es la Pompeu Fabra, y como parecía que había la posibilidad de cambiar las cosas, de hecho, intentamos fundar una facultad de humanidades que no fuera exactamente lo que habían sido las de filosofía y letras. Nos parecía que tenían muchos problemas, me apunté a esto y de hecho se puede decir que aún sigo, porque debido a que mi nacimiento, la fecha en que cumplo 80 años, se da después de haber empezado el curso, todavía tengo un curso de mérito en el que voy a estar dando clases. ¿Y cómo es su experiencia? ¿Cómo es la relación con los alumnos? La relación con los alumnos es lo mejor que guardas de ahí, ¿no? Eso es lo mejor. No solamente, no es que no tenga ningún problema, sino que he recibido normalmente mucho afecto por ellos. Los alumnos es una cosa muy sencilla. Si tú te entregas a tu trabajo y estás por ellos y les escuchas cuando necesitan algo, ellos te lo compensan sobradamente. Lo que sí es verdad es que si pretendes engañarlos, al cabo de un tiempo te descubren, o sea que no. Mi relación ha sido muy buena y la sigo manteniendo con muchos. O sea que está satisfecho. Sí. No sé si he sido un buen docente, creo que no, en el sentido de que he sido siempre una persona que tiende a fabricar síntesis muy cerradas en lugar de dar una enseñanza problemática, pero en cambio sé que les he atendido mucho fuera de las clases y eso creo que sí ha sido algo que me han agradecido. Y como docente, ¿cuál cree que es la mejor forma de contar la historia? Yo creo que la mejor forma es la forma en que permitas que los demás participen, porque enseñar historia no puede ser enseñar un conjunto de verdades establecidas.
Yo considero que fundamentalmente, y en eso estoy completamente de acuerdo con Vilar, lo fundamental cuando se enseña historia es enseñar a pensar. Enseñar a, Vilar decía, pensar históricamente, enseñar a reflexionar, enseñar a mirar, enseñar a darse cuenta de cómo hay que enfrentarse al paisaje social en que vives y aplicar eso hacia atrás para poder entender las cosas. No explicar cosas, sino enseñar a reflexionar conjuntamente. Y como profesor y como investigador, ¿de qué está más satisfecho? Nunca me lo he planteado, no sé si estoy satisfecho de nada. Siempre pienso que lo mejor es lo que voy a hacer todavía, ¿no? O sea que, no, he hecho mi faena porque me ha gustado, he tratado de que fuera faena bien hecha, eso es lo único, hecha siempre con seriedad. He tenido seguramente la fortuna de poder aportar a eso una buena capacidad de trabajo. Vicens, que era mi maestro, que era un hombre de una actividad tremenda, me dijo un día, que mire usted, Fontana, su capacidad de trabajo. Es el mejor elogio que me podía hacer. Sé que yo creo que las cualidades que tengo son capacidad de trabajo y un poco de imaginación. Eso es. Y juego con eso, juego con lo que tengo. ¿Qué etapa de la historia le hubiera gustado vivir o a qué etapa le hubiera gustado regresar? No, yo vivo tan anclado en el presente que lo que me apasiona es lo que vamos a poder hacer a partir de aquí. Hacia atrás ya he vivido mucho y no... O sea, ¿no cree que eso de cualquier tiempo pasado fue mejor? No. Eso son tonterías. Cualquier tiempo pasado en principio fue peor. Al margen de la docencia universitaria y de la investigación, tiene una amplia actividad editorial. Sí. ¿Cuáles han sido esas editoriales? Bueno, tengan en cuenta que yo cumplí 4 años en una librería. He vivido siempre muy en contacto con los libros. Mi padre me regaló los primeros libros de mi biblioteca y esa biblioteca, que empezó con los 5 libros que me regaló, debe haber llegado, me imagino, que a los 50 o 60.000, porque ya hay 35.000 que yo he donado a la universidad, que están ya en su biblioteca, y me quedan muchísimos por donar. O sea que he vivido siempre en este mundo, y por muchas razones he tenido contacto muy pronto con el mundo editorial. De hecho, para mí es una suerte porque, digamos, reducido a la condición de jubilado, de pensionista, el hecho de tener una actividad editorial paralela me ayuda considerablemente. Es decir, a veces me sorprende, pero ocurre que editores comerciales siguen considerando que el trabajo que yo puedo proporcionar como asesor, director de colecciones, etcétera, sigue siendo válido, y eso es muy satisfactorio. Ahí sí, ahí hubo un tiempo en que, sobre todo en compañía de unas personas que hoy me han acompañado aquí, que era Gonzalo Pontón, en crítica creo que pudimos hacer una muy buena faena. Ahora veo los libros que publicamos y me doy cuenta que ahora no los podría publicar. Y bueno, eso sí me siento satisfecho de haber puesto estas cosas en circulación. ¿Cuáles han sido esas editoriales concretamente, si se acuerda? No, básicamente, bueno, yo colaboré más o menos primero con Ariel, pero he colaborado sobre todo con Crítica. He estado con Crítica desde su comienzo hasta que Crítica fue absorbida por Planeta. Pontón ya dejó de estar allí y ahora digamos que sigo con Crítica dentro de Planeta, pero siempre he hecho a veces, naturalmente, he asesorado gente cuando me lo han pedido para otras cosas, pero siempre he estado en la misma. ¿Hay una anécdota concreta con el profesor Eloy Fernández? Con Eloy he tenido mucha relación, no sé si como editor solo, como editor evidentemente, pero con Eloy ha habido una relación muy cordial, muy cercana. Es una persona muy próxima a mi corazón por muchas razones, a quien quiero mucho y con quien he estado al lado en diversas cosas. Compartimos la pasión por Joaquín Costa, por ejemplo. Yo tengo unas raíces aragonesas que me ayudan a plantarle cara en ocasiones, y a decirle que a mí no... No, es posible que con Eloy tuviéramos una relación cuando él enviara, no lo sé. Yo, en todo caso, son tantas las relaciones que he establecido desde este punto que no lo recuerdo expresamente. ¿Y está satisfecho de su colaboración con las editoriales, verdad? ¿El trabajo en el terreno editorial? Sí, en este estoy satisfecho. Si me pregunta ya por mi trabajo en otro terreno, yo creo que ahí nunca hay que estar satisfecho. Siempre hay que ser consciente de que se puede hacer mejor y de que uno lo puede hacer mejor. En el terreno editorial sí, porque pienso que conseguimos difundir. Hay cosas
hay una cosa que me duele, luché mucho para que se hiciera una traducción del Carlos V y sus banqueros de Carandi al italiano, y lo conseguí, pero llegó demasiado tarde y él había muerto ya. Eso es de las cosas que más me duelen. Y sí estoy contento, además eso me ha permitido conocer montones de gente, conocer a Hobsbawm, conocer a Thompson, tener relación con ellos. No, el trabajo en el terreno editorial en principio no me da más que satisfacciones, y como que, digamos que como asesor parece que no soy malo, como a los editores no les he hecho perder dinero, me siguen tolerando y contratando. Su último libro se llama Por el bien del imperio, una historia del mundo desde 1945. Sí. ¿Cuál ha sido su origen? No, bueno, supongo que empezó porque yo también empecé a dar clases de contemporánea en la universidad, porque veía que ese presente más cercano en la época en que yo le hablo apenas se trataba y merecía la pena. Empecé a hacerlo, empecé a darme cuenta del interés que tenía, y luego efectivamente empecé a plantearme una cuestión, lo explico en el libro, que es que yo tenía 14 años cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, me creí todo aquello de que iban a darnos un mundo enteramente nuevo, y claro, cuando pasaron 50 años de eso, uno mira a su alrededor y dice, ¿qué fue de aquello? ¿Por qué? ¿Por qué se frustraron esas esperanzas? Y un poco empecé por aquí. Lo que ocurre es que cuando estaba metido en esto, viene la crisis de 2008, y la crisis de 2008 sacude completamente al mundo y te obliga a mirar cuestiones con otros ojos. Y de ahí ha salido ese libro, que yo creo que es un libro que aún se está escribiendo. Yo sigo recopilando material como antes, pero que en un momento determinado el editor me lo arranca de las manos y dice hay que publicarlo. Por eso más o menos le cierra con la frase del futuro no está escrito, está en vuestras manos. Eso está claro, eso está claro. Es decir, si alguna cosa aprende un historiador es que el oficio de profeta es un oficio condenado al fracaso, ¿eh? Porque lo que vaya a suceder depende del esfuerzo común o de la negligencia común de quienes tienen que cambiar las cosas. Y yo lo único que digo, que si te plantean esta cuestión respecto a los jóvenes indignados que están en todo el mundo, vamos a ver, ese es un problema muy serio. Es decir, eso está sucediendo en todo el mundo. Hay una generación, la de la gente que tiene entre 20 y 30 años, que no tiene futuro. Y que si quiere tener un futuro va a tener que ayudar a que cambien las cosas. Y eso es complicado. No hay recetas para decirles lo que tienen que hacer. Lo fundamental es que si quieren conseguir algo, van a tener que conseguir concienciar a todo su alrededor, a la gente, de que las cosas no son como deberían ser y de que hay que ayudar a cambiarlas. Pero es evidente que yo lo único que les puedo decir, y a veces les he dicho a estudiantes jóvenes, es lamentar que les hemos dejado en las manos un mundo, vamos a ver, no sé si peor que el que recibimos. El que yo recibí era malo, pero por lo menos tenía esperanzas. Y ahora les hemos dado un mundo que, además de ser malo, es un mundo que tiene muy pocas esperanzas. Y ahí es donde tienen el gran trabajo que hacer. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la historia económica española que nos permitan la salida de esta crisis? A ver, de la historia española, en una ocasión, mi viejo amigo y maestro, don Ramón Carande, un periodista le preguntó, don Ramón, ¿puede usted sintetizar la historia de España en 2 palabras? Y don Ramón lo hizo. Le contestó, demasiados retrocesos. Era en la época franquismo, si usted quiere, pero era bueno. De la historia, yo creo que no de la historia económica de España, sino de toda, hay una lección muy importante que tenemos que deducir. Y es que nos engañaron y nos engañamos diciendo que la historia tenía una especie de motor interno que conducía de manera indefectible hacia el progreso y la mejora. No, eso no es una concepción de izquierdas. En la versión Whig esta de la historia, que es totalmente burguesa, también se habla de que el mundo avanza cada vez más hacia más ilustración y más libertad. Y resulta que eso es mentira. Es decir, que lo único que permite progresar y ganar ilustración, libertad y prosperidad son las luchas de los hombres y mujeres, que ese es el único motor real que existe. Eso sí que es bueno aprenderlo, y eso sí que es una lección fundamental para la historia de España y para todas las otras historias, que todo lo que se consigue con el esfuerzo y la lucha de sus protagonistas, que no es verdad que tengamos la historia de nuestro lado. Hablemos ahora sobre su vinculación con la Universidad de Valladolid.
Bueno, yo he venido bastantes veces a Valladolid, bastantes, lo suficientes como para aprender un poco a conocer la ciudad y aprender a gustarla, porque hay mucho que gustar en ella cuando se conoce. Pero claro, yo he venido porque tenía estos amigos. Fue el caso de Julio Valdeón, del Julio Valdeón más joven y combativo que yo conocí, hoy hablábamos de esto con una de sus discípulas. Fue el caso de Felipe Ruiz Martín, una persona con quien tuve mucho cariño. El caso de Ángel García Sanz, es verdad, Ángel García Sanz cada vez que venía aquí me metía en el coche y me llevaba a un sitio y me permitía ver pueblos, pueblecitos, verlo todo de una manera y me lo explicaba. Y claro, eso para mí era absolutamente fascinante, ¿no? Descubrir, por ejemplo, yo tengo una fascinación por Medina de Río Seco. Es una población absolutamente, es sorprendente, es una población que me deja fascinado, y por aquella capilla de los Benavente, me parece que es aquella capilla, por todo, por la ciudad, con aquellas calles que se ve que era una ciudad de mercado, etcétera. Esa gente me ha permitido, y tengo otros amigos aquí, Hilario Casado, Alberto Marcos Martín, mucha gente, he tenido muy buena relación con la gente de esta universidad, he venido cada vez que me han pedido alguna cosa, a tesis, a hacer conferencias o lo que fuera, y entonces es verdad, me siento vinculado por estas personas con esta universidad. La última vez que estuve aquí era para un acto centenario de Vicens y vine, estuve muy a gusto aquí. Además es que me he encontrado siempre muy a gusto con estas gentes y con esta ciudad. ¿Y cómo se siente que hoy la Universidad de Valladolid la haya investido doctor honoris causa? Evidentemente esto es un honor, pero yo le diría que lo que yo más valoro de estas cosas, además es mi tercer doctorado honoris causa, lo que yo más valoro es que para que se produzca eso tiene que haber un conjunto de amigos que lanzan la idea, que la apoyan, que luchan para sacarla adelante. Por tanto, para mí uno de estos actos es sencillamente el testimonio de que hay toda una gente que te tiene aprecio y que se ha preocupado de eso. Eso es lo que más vale. Pues muchas gracias, Josep Fontana, por habernos concedido esta entrevista. Gracias a vosotros. Enhorabuena y bienvenido al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid. Gracias a vosotros.